Hoy vamos a compartir el sneak peek del evento del mega cangrejo calcinador, que es el cangrejo para antorchero. Bueno, viene como unos especiales para antorcheros. Así que vamos a compartir lo que trae el evento y alguna recomendación, ¿no? Vamos a ver que aquí el cangrejo... Bueno, yo calculo que en sus cuentas en el juego normal, porque recuerden que esta es una versión que tengo ahora en desarrollo, que solamente me la prestan para hacer un adelanto y ver el contenido, ¿no? Para ustedes. Pero en el juego normal creo que también ya salió el cangrejo para que, bueno, la sombra del cangrejo en el agua. Y bueno, acá tenemos los trofeos, ¿sí? La llama. Que bueno, no es un cangrejo nuevo, es un trofeo que ya lo tenemos en base, en legendario. Así que ya sabemos más o menos cómo jugarlo. Los bonus que trae: absorción vital de antorchero, que arranca desde fase 1 con un 50% y cada 10 fases aumenta. Primero aumenta 25% hasta llegar al 100. O sea que de la fase 1 hasta la 10 arrancamos ya con 50. Llegamos a fase 10 hasta la 20, un 75%. Y ahora de la 20 hasta la 30 se juega con 100%. Y una vez que lleguemos a la 30 hasta la 40, de ahí ya aumenta en un 50%, ya va a ser 150. De la 40 a la 50 ya va a ser un 200%. Y después un 250, que siempre recuerden que el bonus máximo de todos los cangrejos siempre es un 250. Así que este cangrejo creo que 250 de absorción vital igual es bastante bueno. Y bueno, de habilidad extra especial tenemos los drones explosivos. Pero bueno, el tema de absorción vital para la gente nueva significa que el antorchero va a recuperar, por ejemplo, ahora tenemos un 100%. O sea, que si el antorchero, por ejemplo, está haciendo 1000 de daño a las estructuras, a las defensas de la base del cangrejo, al mismo tiempo también, como ya tenemos un 100%, también va a recuperar 1000 de salud. ¿Sí? Eso significa. Es un bonus de que le saca la vida, que le quita las defensas, se las queda el antorchero. Y en este caso, si nosotros vamos con más estatuas de daño de tropas, vamos a obtener más absorción vital más rápido, porque obviamente que el antorchero, si está recuperando un 100% y nosotros en vez que pegue 1000, hacemos que pegue 2000 porque tenemos más estatuas de ataque, de daño, y encima están dopadas, va a ser más el daño del antorchero que va a hacer, entonces significa que recupera más salud. Entonces en este cangrejo siempre se recomienda que vayan con más daño de tropas que salud de tropa, ¿no? En este caso podemos utilizar 4 estatuas de salud, que sería suficiente para jugar todo el evento. Y si no, hay algunos jugadores como un tiempo vi jugar al Cactus, que era muy buen jugador en Cangrejo. Él jugaba, por ejemplo, una vez lo vi jugar con 3 estatuas de salud y iba con 3, 4, con 8 de daño de tropa. Era una locura, pero le fue también bastante bien porque el antorchero recuperaba salud bastante rápido, ¿sí? Entonces también puede ser 8 de daño y 3 de salud. Bueno, la hora maestra de energía de cañones, esa siempre está ahí quieta, esa no se la toca nunca. Así que con esta configuración podrían jugar bastante bien. Ahora vamos a hacer obviamente un ejemplo, unos ataques ahora con antorchero. Pero otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si, por ejemplo, en mi cuenta principal voy a estar jugando con antorcheros y van a ser antorcheros maxiados, y encima yo puedo llevar 16 antorcheros, 2 por lancha, digamos. Pero los jugadores que son niveles bajos, cuarteles, apenas son cuarteles 18 y apenas llegan a tener antorcheros level 1 o level 2, igual sigue siendo la mejor opción para este cangrejo, ya que el bonus solamente está para antorchero. No es que si juegan con tanque médico van a aguantar más. En este caso antorchero, aunque sea level 1, siguen siendo más recomendables porque aún así recuperan salud. Así que yo, por ejemplo, voy a estar compartiendo este cangrejo, lo voy a estar compartiendo en el canal, más que nada con la cuenta Junior, que es la que estamos subiendo ahora de nivel. Y ahí tengo, creo, antorchero level 1 o antorchero level 2, creo que tengo, no recuerdo bien. Pero lo voy a estar compartiendo con esos antorcheros los ataques para compartirlo en el canal, y que bueno, que la gente que esté más o menos en un cuartel 18, que tenga esa gente que tenga antorcheros level 1, compartirles un poco las jugadas y que les sirva, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ataque, entonces vamos a topar estatuas.
para que hagamos el ataque de muestra. Y obviamente si estamos llevando mucho antorchero, es normal que la obra maestra siempre vaya dopada, porque si no, no vamos a poder desplegar los antorcheros, ¿no? Y bueno, y esto siempre, bueno, para cuenta grande siempre va con bully provocación. Si ustedes son cuenta pequeña y obviamente no van a tener bully porque no es cuartel 19, recién se lo saca el bullet, hay que llevarlo con brick y escudo. ¿Sí? Sería con brick y el escudo. O puede ser brick y el grito también, el ladrido o el escudo, cualquiera de las dos son buenas para los que tienen cuartel 18. Y para los que ya tienen cuartel 19, 20 para arriba, usan bullet con la provocación, que es la mejor opción para antorcheros, ¿no? Eso tengan en cuenta. Y bueno, nada más. Vamos entonces a compartir uno o dos ataques. Fase 21 para que la gente que va, el ataque más que nada va para la gente que nunca jugó este cangrejo y para que entienda cómo es la habilidad de este antorchero. Ahora, por ejemplo, si los antorcheros están pegando 1000, recuperan 1000 de salud. Igual voy a meter una sola lancha para que puedan ver ustedes cómo funciona. Por ejemplo, meto dos lanchas, miren ahí los antorcheros como cuando reciben disparos de lo que sería los cañones, van a ver que se recuperan. Voy a choquear ese combo para que no moleste, pero miren los antorcheros, reciben daño y al instante ya se curan, ¿sí? O sea, como dije, no sé cuánto es el daño que están haciendo los antorcheros, pero un ejemplo rápido es si hacen 1000, recuperan 1000, porque tenemos el 100%. Recuerden que este cangrejo, el máximo que te permite de absorción vital es de 250%, así que imagínense, después del antorchero más arriba, cuando pegue 1000, recupera 2500, ¿sí? Algo así sería, para que entiendan más rápido. Así que, por ejemplo, en esta base... voy a meter ya full antorcheros para que vean que lo más seguro es que termine con todos los antorcheros llenos de salud, ninguno tocadito. Bueno, aparte estoy en un nivel bajo, digamos, o sea, en fase 21. Aquí las defensas no hacen mucho daño, tampoco tienen mucha salud de estructura, entonces no va a costar mucho, digamos, tumbar este diseño y que no pierda antorchero, ¿no? O sea, miren ahí, miren ese antorchero de acá, recibe cañones de todos lados y se va curando muy rápido. Ya después voy a revisar cuánto es el daño antorchero, pero como digo, se entiende bastante fácil el ejemplo de que si pegan 1000, ahora recuperan 1000, porque tenemos el 100% de absorción vital. Y obviamente como después va a ser más todavía, ¿no? Voy a llevar los antorcheros al lado del núcleo. Provocación del bullet. Bueno, miren ahí, se recargan con el núcleo, ¿eh? Miren los antorcheros que hay unos antorcheros que están tocados, se recargan. El bully, obviamente, el bully no se va a recargar porque no tiene el bonus, pero los antorcheros terminan llenos de salud. Hay un antorchero que todavía se está recuperando, pero miren la cantidad de salud que recupera enseguida. Bueno, como digo, y esto no es nada porque recién estamos en fase 20, solamente hay 100% de absorción vital. En una fase más alta van a recuperar más rápido, más salud, pero también más arriba, también las defensas pegan más fuerte y van a recibir obviamente más daño, entonces hay que atacar con cuidado, ¿no? Pero bueno, es un cangrejo igual bastante largo. Recuerdo que en cangrejos anteriores, digamos hace unos años, cuando le metía mucha pila al cangrejo, en este cangrejo hice como 280 fases, algo así. Hice muchísimas fases en el tiempo que le metía duro al cangrejo. Ahora por ahí ya solamente lo juego hasta las 70 para el trofeo nomás. Porque ahora, por ejemplo, bueno, antes solamente jugaba el cangrejo y jugaba lo que venía. Ahora, por ejemplo, tengo que compartir los adelantos y bueno, ahora ya me tengo que preocupar más por el tema de grabar los sneak peek en esto. Y justo los sneak peek, digamos, salen todos seguidos esta semana. Entonces ya no me da tiempo a disfrutar más el cangrejo, pues ya tengo que también ponerme a grabar. Y bueno, ya no se puede, digamos, ya se complica. Pero bueno,
Se vienen los adelantos esta semana, como siempre, como todos los meses, porque los adelantos, los sneak peeks siempre son los mismos, casi se repite, digamos, el ciclo de en qué momento se comparte los sneak peeks y todos los meses son iguales. Así que bueno, se vienen los adelantos, así que prepárense para noticias interesantes que se acercan. Así que un saludo, un abrazo. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa que me haya olvidado mencionar con respecto a este evento del cangrejo calcinador, me lo dejan aparte de los comentarios y bueno, o me lo escriben por Telegram también si les quedó alguna duda. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.